Bueno, nuestro manga comienza por advertirnos que esta es la típica historia romántica de fantasía, en base a una novela, donde existe un duque y una prota, pero bueno, al final se sabrá si la historia seguirá el típico camino que todos esperamos, o sea, felices por siempre. La cosa es que a la prota se le dio la oportunidad de entrar en una novela de fantasía, donde se regresó en el tiempo para lograr enmendar errores del pasado, y conseguir lo que todos queremos en esta vida, eso es ser felices por siempre al lado de alguien que nos ame y nos apapache. Bueno, nos transportamos al castillo, donde vemos visualmente a nuestra prota llamada Littera, que como les he venido contando, está en busca de un típico felices por siempre. Ella se encuentra en el helado norte donde hace más frío que en el polo norte, por eso la vemos vestida como un osito peludo, con su cabellera rosada que la hace destacar entre todas las chicas. Ella es conocida por ser la duquesa Littera Merto. Esta waifu le propuso matrimonio a un tipo conocido como Mechudo por su cabello negro largo, por eso estaba en el castillo tocándole la puerta del principal a ese boludo, porque claro, ella quiere un pibe para pasar el resto de su vida, pero los finales felices nunca son fáciles de conseguir, así que ajá. Cuando los dos se topan de frente, ese pibe le preguntaba que si ella era la mujer que le había propuesto matrimonio. La prota denotaba que estaba un poco asustada, pues el hombre hablaba con mucha dureza. Además el tipo le estaba diciendo que sería bueno que hablaran personalmente antes de hacer un juicio. Además le informó que quería que ella se fuera antes de que se arrepintiera de la decisión. Pero es que este matrimonio no era por amor, sino que todo iba a ser arreglado, pero debemos irnos algún tiempo atrás donde ellos aún no se conocían en persona, para saber cómo fue que la prota llegó hasta ese hombre. La cosa fue que ella se dio cuenta de que ella estaba dentro de una novela. Bueno, era su novela favorita que ella leía todas las noches antes de echarse su babeada durmiendo. Entonces Dios confundió su obsesión por leer novelas, por lo tanto pensó que ella debía vivirla en carne propia. Fue así como la Pelirrosado llegó a ser parte del elenco de la novela, siendo la protagonista. Dios cometió ese error de meterla en la novela sin contar con su libre albedrío, por lo tanto le prometió cumplirle cualquier deseo como disculpa, pero la muy boluda esperó demasiado tratando de pensar en un buen deseo, por lo que eventualmente lo olvidó. Al final a la prota no le importaba lo que Dios había prometido, pues ella ya se sabía la novela de pies a cabeza, con su trama original y todo, entonces podía desarrollarse dentro del personaje, además que contaba con un poco de suerte, lo que la hizo llegar a la posición más alta, convirtiéndose en la duquesa con el típico protagonista masculino a su lado. Parecía que había encontrado su felices por siempre, pero la vida no se detuvo allí. Tenía que asumir su posición como su alteza, por lo tanto había trabajo que hacer, nobles astutos con los que lidiar. Además su esposo era reposesivo, incluso el tóxico la amenazaba de que si ella con sus bellos ojos miraban a otro hombre, él iba a matarla sin compasión alguna. Esto lo que llevaba era a que ella quisiera divorciarse, porque nadie quiere estar con una persona insegura a su lado, además de posesivos, en fin, al lado de un loco maniático. Pero esperen que hay más desgracia por venir, puesto que después del divorcio todo aquel que la waifu conoce le hace la vida difícil. Bueno, tendríamos que analizar cómo es la personalidad de la prota y el por qué atrae a su vida puros chiflados. No solo en relaciones de pareja, sino que también en su vida diaria, con todas las personas que lidiaba era difícil para ella. Bueno, cuando la waifu estaba en su oficina con su dolor de cabeza, llegó uno de sus trabajadores para entregarle una carta que le había llegado, pero es que ella no quería recibir más cartas que la hicieran molestar, solo quería paz y tranquilidad. Aunque esa carta no era de cualquier boludo, ese papel contenía el mensaje del duque de Tarmen. Ella enseguida agarró ese papel, porque obvio eso sí le parecía interesante. Entre todas esas letras en coreano pude leer que se trataba de un mensaje importante que decía: Su Majestad Imperial, espero se encuentre bien. Gratamente disfruté su anterior correspondencia. La escritura de ese hombre siempre era elegante. El gran hombre del norte estaba respondiéndole a una carta que ella le había enviado proponiéndole que se vieran, pero nada se concretaba. Aunque no todo lo que brilla es oro, porque aunque a ella le parecía una maravilla de hombre, los otros nobles lo miraban por el hombro y lo llamaban como el duque monstruo. El caso es que ellos siempre se mandaban cartas pero aún no se habían visto personalmente, y así iba pasando el tiempo y el tiempo. La waifu lo consideraba su amigo, su paño de lágrimas, el hombre que siempre la aconsejaba. Al principio todo empezó como cartas de cortesía por educación. Ese gran duque ni siquiera participó en la batalla por el trono, fue así como fácilmente ella ascendió al trono. Fue por medio de cartas de felicitaciones y agradecimientos que hicieron conexión entre los dos.
Litera era una joven que no tenía mucha experiencia, por lo tanto siempre le preguntaba cosas al gran duque, él amablemente le contestaba y le daba consejos, pues ella tenía miedo porque no sabía si podía hacerlo bien. Afortunadamente ella pudo soportar toda esa presión, gracias a un amigo, obvio era el gran duque. Fueron muchas las cartas que estos dos se enviaron, esto duró 5 años, por eso ya era hora de verse al menos una vez, pero cuando ella le escribió que se vieran, él por 8ª vez se negó, pues no quería problemas políticos por su visita, pues Tarmen era la familia del otro lado del antiguo emperador que ella había derrotado. Si el duque y ella se conocieran habrían rumores de una relación entre ambos, cosa que afectaba las relaciones políticas entre los imperios. A la waifu no le importaba si en algún momento sus imperios habían tenido diferencias por los antiguos emperadores, igual pensaba que ellos debían conocerse, a ella le sabía caca lo que los demás dijeran de ella, igual quería verlo, pero él parecía muy estricto. Litera tenía en su mente una imagen de un hombre ojos rojos re guapo, además por la forma tan elegante en cómo escribe, ella creía que ese man tenía una buena personalidad, por eso la tirria de ella de conocerlo, lo que la hizo escribir una carta para invitarlo a la capital. Esto lo hizo como en forma de orden, de no asistir sería castigado, pero nada, ella no era tan valiente como para enviar una carta así, por eso la rompió antes de llegar a la mitad. Ella se estaba dando por vencida, pues había recibido muchos no por parte de él, por lo tanto ella pensaba que bueno que dejaba todo en manos del destino de poder conocerse en un futuro, pues como dice el dicho lo que es del cura, a la iglesia va, bueno algo así. Entonces para no ser mal educada, escribió otra carta de forma breve y formal, diciéndole que esperaba conocerse en persona algún día, pero no como la emperatriz y el gran duque, sino como Litera Mirto y Ferus Tarmen. Selló la carta y la entregó a su trabajador para que fuese enviada. La waifu estaba súper decepcionada, pues de nada le valía ser la emperatriz, si igual no podía conocer a su amigo, ella hasta estaba pensando si debía dejar el trono, pero si eso llegase a pasar el imperio sería un caos total, pero ya estaba también cansada de vivir al lado de su miserable esposo tóxico, obsesivo de la verga, eran tantas cosas que cualquiera en su lugar pararía loca. Pero ese maniático estaba tan enfermo mentalmente que sus celos lo cegaron hasta el punto de que agarró a su mujer descuidada y clavó su espada en ella, acabando con la vida de la máxima autoridad del imperio, hasta su cabello rosa quedó destrozado en manos de ese demente. Ella en su lecho de muerte estaba agonizando pensando que si hubiera sabido que sería un insignificante final, se hubiese arriesgado en conocer al gran duque a cualquier costo. Por lo tanto estaba allí dando sus últimos suspiros, reclamándole a Dios muchas cosas. Lo único que le pedía realmente es que si tenía conciencia que por favor la dejase volver a la novela una vez más, para poder vivir feliz. Dios escuchó su deseo, porque Dios se lo debía, tenía una oportunidad de vivir de nuevo. Entonces fue así, como estaba allí en el castillo del gran duque después de regresar en el tiempo, fue como Dios le dio la oportunidad de conocer a su amigo, pero ella ya le había pedido un matrimonio arreglado, pues quería hacer su vida con el boludo pelo negro, en el que ella había estado pensando, además imaginaba que así podría vivir feliz por siempre. Bueno, ya estaban por fin frente a frente, pero nada era como ella lo imaginaba, este hombre tenía la cara como Chucky, llena de cicatrices, además no era tan guapo, creo que en lo único que acertó fue en que el boludo tiene los ojos rojos, ese hombre le dijo a ella que regresara por donde había llegado antes de que se arrepintiera. Fue por eso que ese matrimonio arreglado estaba empezando mal, o sea la prota sentía que todo tenía que ser una broma. Ese hombre tenía una mirada salvaje, una barba tupida, su rostro cubierto de cicatrices, eso llevó a pensar a la prota que había entrado a una novela de terror, pues esto no se parece nada al típico romance de fantasía. Pero es que realmente ese pibe tiene cara de ex convicto, ni un anciano debería tener el rostro tan feo como él. Pero bueno, la prota pensaba que quizás estaba juzgando ese libro por la portada, a veces las apariencias engañan, quizás ella no tenga una horrorosa muerte esta vez. Además la prota ya es toda una veterana en cuestiones de vida, pues con esta, es la tercera vez que tiene la oportunidad de vivir, así que ajá, quizás cara cortada no tenga tanta experiencia como ella, pues si se comparan por las vidas que han vivido, ese hombre se queda en pañales delante de la prota. La prota sabía que debía afrontar su nueva realidad, pues ese fue su deseo, por lo tanto le dijo que por favor la dejara entrar al castillo, ya que ellos tenían muchas cosas de las que hablar. En eso cara cortada le dijo que bueno que ya era su responsabilidad quedarse, siendo que él, desde un principio, le advirtió que se fuera, pero ya que insistía.
Aunque también él le decía que si llegaba a cambiar de decisión y quería irse, pues él no la juzgaría. Al parecer ese man de verdad que quiere estar solo, porque ni por lo bella que es la prota, le apetece que se quede, ese mechudo es muy misterioso. La broma era que ya ella estaba metida allí, tenía que hacerle frente a las decisiones que ella había tomado, aunque moría de miedo, pero debía continuar. Cuando ella entró al castillo, de una vez comenzó a observar todo. En eso el mechudo le dijo que lo disculpara por la falta de bienvenida, pero en realidad él tenía rato que no recibía una visita. La prota no podía ni hablar bien, puesto que temblaba no se sabe si de frío o de miedo. Además la mirada de los sirvientes y de los caballeros era opaca como si estuviesen muy infelices, por eso a ella le daba escalofríos. La waifu está entrando en caos, pues quizás se adentró tanto en las cartas que le enviaba a ese cara cortada, que quizás está dentro de una novela de género distinto al que ella esperaba. En ese sentido, ya es tarde para salir corriendo. Bueno, cuando los dos llegaron a la oficina del duque, él le estaba preguntando la razón por la que ella quería casarse con él. De ese modo ella respondió que era en primer lugar porque quería convertirse en una mujer del norte. Aunque todos sabemos que su objetivo era conocer a ese hombre en persona, porque así somos los seres humanos, a veces nos obsesionamos con algo o alguien y ya después que afrontamos la realidad de tenerlo o estar cerca de ello, nos damos cuenta que quizás no era lo que en realidad buscamos. La vida es difícil de comprender, a veces ni uno mismo se entiende, pero bueno, pa'lante. Otro de los motivos por los que ella también quería irse hasta donde estaba él, era para alejarse del imperio de una vez por todas, siendo que en la historia original, los asuntos del Palacio Imperial eran el principal motor para el crecimiento de los personajes, pero todo estaba rodeado de corrupción, luchas internas y todas aquellas dificultades que debe enfrentar la nobleza. Todas estas cosas habían aburrido y hartado a la prota, por lo tanto quería estar lejos de tantos meollos. Eso por ese lado. Por otro también tenía que lidiar con el maniático que ahora era el príncipe heredero, el pedazo de enfermo que la había matado por celos, entonces para ella solo recordar eso la hacía sentir enferma. En su vida anterior ella había logrado ser la emperatriz, gracias a que ese pibe, el príncipe heredero que era el protagonista original, le había cedido el trono a Littera, por lo tanto terminaron juntos, porque ella se sentía muy agradecida con él, pero sabiendo lo loco tóxico que es, no quiere saber más nunca de su existencia. El mejor lugar para evitarlo era el norte, ya que el Palacio Imperial tenía cero interés en ese lugar, para ellos prácticamente ese sitio era un país extranjero. Bueno, después de que le explicó sus motivos para contraer matrimonio, el pibe le explicaba que ese matrimonio quizás le iba a traer mayor infortunio, o sea, le quiso decir que los beneficios eran casi nulos. Además que el norte es un lugar feo, frío y despiadado, infectado de monstruos. Incluso se decía que el mechudo era conocido allí como la bestia del norte, por ser un hombre salvaje con sangre imperial corriendo por sus venas, pero ni una pizca de dignidad y clase, prácticamente era un demente que solo era bueno aniquilando monstruos. Porque él le explicaba que entre la gente de ese lugar se corrían los chismes muy rápido, entonces como dicen por ahí, pueblo chiquito, infierno grande, justo eso era el norte, un infierno. De una vez al saber que Littera había llegado al castillo de la bestia del norte, entonces iban a comenzar a regar el rumor. Él le explicaba que no importaba si ese matrimonio era solo un escrito, o sea unas nupcias arregladas, igual la waifu no saldría ilesa. La prota, analizando todo lo que él decía, llegaba a la conclusión de que ese pibe siempre era así, porque en sus cartas era cálido y gentil, pero igual no dudaría en degradarse, porque es que en la vida pasada pasó algo similar. La prota, como era súper amiga de él, le dijo que le iba a buscar una mujer digna para ser la esposa de él, para que así su imperio tuviese herederos, pero este boludo le envió una carta de respuesta diciéndole que no podía aceptar eso, puesto que tener un esposo como él sería una carga. Solo Dios sabe por qué ese hombre siempre alegaba eso. Seguramente por eso fue que él le advirtió que se regresara, pues según las sospechas de la waifu, él debía estar asustado de lastimarla o a su reputación. Quizás ese boludo no se ve de apariencia muy guapo, pero igual sigue siendo el mismo hombre de las cartas con el que la prota soñaba y añoraba. Ahora ha podido constatar por sus palabras que es Ferustemein. En la vida anterior de Littera, donde siempre tenía que luchar en el despiadado mundo de la política y el campo denominado de nobles poco fiables, Ferus era el único amigo que le brindaba comodidad, por lo tanto ella en su enredo mental pensaba que por qué debería dejarlo ahora, si al final es el mismo hombre del cual ella se había encariñado. Por lo tanto, todo lo malo que digan del gran duque,
a la prota le parece que son beneficios añadidos para su relación, pues así nadie se atreverá a acercarse para el norte. Para terminar de convencer a Cara Cortada de aceptar su propuesta de matrimonio, ella le explicó que siendo la emperatriz sabía tomar decisiones, por lo tanto analizaba los pros y los contras de las situaciones, de tal forma que no hubiese decidido pedirle semejante cosa, si no estuviera segura de que ese hombre valía la pena, sin importar estatus social, poder o reputación. Además, ella le dijo, que si era que él pensaba que siendo esposos, él le haría daño, pues que no la viera de esa forma, que más bien hiciera cuenta como si ella fuese su amiga, pues a veces los amigos se lastiman un poco. Ferus no estaba muy convencido aún de la decisión que ella estaba tomando, por lo tanto le dijo que incluso después de conocerlo quería seguir con los planes de casarse. Ella le respondió que él no representaba ninguna amenaza en su vida, por eso quería seguir con su plan. Litera estaba esperando una respuesta para saber qué sería de su existencia, pero el mechudo seguía pensativo. En eso ella pensó que lo que este hombre quería era que ella se fuera de ese lugar, pero en realidad la verdadera intención del Ferus era que ella le explicara todas las cartas que le había enviado. Entonces ella reaccionó como loca, pensando en que qué hacían esas cartas allí. La broma fue que un día antes de que le llegase al gran duque la propuesta de la waifu, recibió una invitación del Palacio Imperial de la capital. Pero ese hombre no quería asistir a ningún sitio, pues tenía la percepción de que esa invitación era una burla para él. Prácticamente Ferus quería era estar en su vida sin tantos problemas, no le interesaba para nada las disputas imperiales, no podía ni siquiera imaginar entrar en la inhumana selva dorada, pues sabía que en un sitio como ese iba a ser rechazado por considerarlo la bestia del norte, entonces los nobles del imperio lo harían a un lado. Entonces fue después de eso que consiguió en su puerta un verguero de cartas, por eso le estaba pidiendo explicaciones a ella sobre todas esas cartas. La sorpresa para la prota fue que quizás Dios cuando la devolvió en el tiempo hizo otra jugada torpe. Parece mentira, pero es que esas cartas aparecieron de la nada, solo Dios podía tener las manos metidas allí. Esas cartas eran las que ella había escrito en su vida pasada, diciéndole sus confesiones al gran duque, también pidiéndole consejos, en fin, un pocotón de temas. De verdad ella estaba sintiendo en ese momento una pena horrible, pues quizás ese mechudo llegase a pensar que ella es una clase de bruja o algo así. Ferus podía presentir que ella estaba sintiendo pena y de todo en ese momento, por lo tanto le dijo que él no la estaba acusando de nada, solo quería confirmar si ella era o no la persona de las cartas del futuro, porque claro las cartas eran de cuando ellos eran amigos y toda la cosa. La broma es que como Dios la regresó en el tiempo comenzando la historia entonces ellos aún no eran tan íntimos como lo fueron en un futuro. La prota estaba dispuesta a contarle una larga historia al gran duque, por eso le pidió que se sentara para empezar. Bueno, ella le dijo varias cosas ahí, que les dejó como conclusión de que supuestamente ella había reencarnado. También le dijo que aceptaba que le pareciese loco, pero era la verdad, porque Dios hizo su trabajo, pero resulta que llevó al pasado fue la prota. El duque quedó en su tiempo normal, fue bien extraña la situación, pero así pasó. Para que el Cara Cortada le creyera, la waifu le decía que podía predecir varias cosas que sucederían pronto, para que cuando se vuelvan realidad, esas serán las pruebas de su verdad. Pero claro el mechudo ese le dijo que no había necesidad de decir nada, puesto que él había mandado a inspeccionar las cartas con un sacerdote, claro para saber si se trataba de algún hechizo o algo parecido. Supuestamente el sacerdote le dijo que era increíble, ya que nunca percibió tanto poder santo como en esas cartas. Según era algo especial que tenía la bestia del norte dentro de las cartas, ese señor instó al gran duque a que atesorara las cartas, ya que son reliquias santas, eran las cartas del futuro escritas por Litera Merto. Entonces entre ellos se creó ese vínculo, por medio de sus escritos, lo que forjó a una amistad pura y sincera. Yo solía tener una así con mi jefe, hasta que el desgraciado me echó a un lado, pero ajá, no es mi caso, es la historia de Litera, continuemos. Bueno, es por eso que el gran duque tenía el montón de cartas guardadas, pero ya que había llegado la escritora debía preguntarle la razón de esas escrituras, porque él no entendía cómo era posible que Dios le hubiese dado las cartas donde decía que iba a tener una estupenda amiga en el futuro, o sea el pibe no entendía qué hacer con esa información, no comprendía los planes de Dios. La cuestión era que ese Cara Cortada estaba todo confundido, porque al final no sabía qué hacer, si acaso debía salir a buscar a la waifu o qué onda. La broma se fue confundiendo más, cuando el duque recibió una carta inesperada de Litera. Pero según las cartas que dejó Dios en sus manos,
Él no debía conocerla hasta tanto no pasara un año. Fue así como recibió la propuesta de matrimonio antes de al menos intentar con ella la amistad de la que tanto hablaban las cartas. Ahora sí entendemos el por qué ese hombre estaba reconfundido. Pues Dios alteró los tiempos al concederle otra vez a la waifu la oportunidad de vivir para conocer al gran duque. La propuesta de matrimonio fue algo que de verdad ese boludo no esperaba, debido a que nadie le había ofrecido matrimonio político antes. Gracias a esa conversación donde ambos se sinceraron, ahora todo el panorama está más claro. La waifu, después de haber experimentado el futuro, puede juzgar racionalmente la mejor forma de actuar, o sea, la prota estaba re segura de su decisión para estar con ese hombre, pero él aún tenía sus dudas, pues pensaba que ella se iba a arrepentir en algún momento. Bueno, ya estaban los dos allí, el que no arriesga no gana, así que el pibe se arriesgó a darle su mano y decir que sí. Menos mal Dios le concedió ese deseo, al menos no perdió su tiempo en regresar en el tiempo, puesto que en el futuro fue una triste historia, donde ella le había pedido por 9ª vez que quería que se conocieran como Littera y Ferus. Pero ya cuando él recibió esa carta era muy tarde porque la waifu estaba muerta, así que fue un final súper triste para la bestia del norte, ya que sintió mucho arrepentimiento por haber rechazado muchas veces conocer en persona a la waifu, por lo tanto esta vez decidió dar el gran paso. De ahora en adelante el mechudo no dejaría a la pelirrosado, para que ninguno de los dos tenga arrepentimiento. Obvio que después de escuchar tremendo discurso, ella estaba feliz de ser la esposa de Ferus. Ella cariñosamente preguntó que si podía decirle Fer, como muestra de cariño, pues era extraño hablar formalmente si ya eran amigos. El pibe le dijo que ella podía decirle como deseara. Pero igual él tenía dudas de cómo tratarla, siendo que ella ya había vivido 3 vidas, entonces era mucho mayor que él. Pero claro, su apariencia era de jovencita, pero igual el mechudo quería tenerle respeto, por eso le dijo señora. Eso no le gustó para nada a la prota, porque ajá, ¿a quién carajos le gusta que le digan señora? Bueno, a mí no me gusta que me digan señor, por lo tanto ella pidió que se evitara tanto formalismo, mejor era llamarla por el nombre. Entonces él le estrechó la mano para confirmar que haría las cosas como las tenían planteadas, pero su estrechada de mano fue ruda, porque él era un poco rudo. Fue así como se concretó el matrimonio entre Ferus y Littera. Todo fue muy simple, firmaron el acta de matrimonio sin tanto protocolo, nada de bodas ni nada por el estilo, porque para ella ese matrimonio era solo un convenio político entre ambos, una simple escritura, por lo tanto no necesitaba fiestas. Además ambos estaban claros de que el contrato de nupcias tenía validez solo entre ellos, pero que legalmente no surtía ningún efecto. Todo en aras de evitar que si él más adelante se enamora de una mujer y la quisiera hacer su esposa, entonces para no tener que pasar por un aburrido divorcio. O sea, yo pensaba que estos dos iban a ser el delicioso, pero al parecer solo serán esposos de papel, donde reinará más la amistad, antes que el deseo carnal. El duque dudaba que algo así sucediera, pero igual tenía curiosidad en saber si acaso en el futuro él tenía una esposa real. Ella dijo que no, pero quizás en el futuro ocurra. Literal, ella estaba clara de que su puesto iba a ser como amiga, no estaba mezclando sentimientos ni ninguna pendejada, por lo que ella le pidió que si él se enamoraba de alguien, que esperaba ser ella la primera en saber la noticia, para así hacer la disolución del vínculo en menos de 1 hora, con tal solo romper el contrato, quedaba listo el pollo. El mechudo igual insistía en que eso no pasaría. Bueno, era hora de que ella fuese la señora de la casa, por eso le empezó presentando a los empleados. Los principales eran el mayordomo cara de lomo, llamado Jurgen, y su compañera Nikki Mukama. Desde ese momento Littera fue presentada como la gran duquesa. Los muy atrevidos de los 2 empleados dijeron que se oponían a ese matrimonio. Es que ese viejo hasta le estaba dando la orden al gran duque de mandar al sur a Littera. Qué atrevido ese señor. En eso Ferus iba a sacar la bestia que tenía dentro, porque no iba a tolerar faltas de respeto. Según lo que alegaba el mayordomo, Ferus estaba aprovechando de Littera, que era una mujer en apuros, pero es que ellos veían como el malo al gran duque, no a ella. Además se pusieron a la orden para ayudarla a escapar si era lo que deseaba. La señora y el señor vieron al entrar a la prota, entonces como ella llevaba una cara de terror, por eso piensan que el malo es Ferus. Pero en eso el boludo tomó la palabra para explicarles que se estaban preocupando por nada. Además la prota agarró a su esposo para decirle: Fer, no te preocupes. Al escuchar eso los mayordomos se dieron cuenta de que hasta apodos se tenían, entonces ella le dijo que les agradecía la preocupación, pero que igual no quería regresar al sur, pues el matrimonio había sido idea de ella. Eso puso en alerta al cara cortada,
porque no quería que esas palabras fueran malinterpretadas por los señores. La cosa es que al final el mayordomo y su compañera terminaron pensando que lo ocurrido era totalmente inesperado, así que les tocó disculparse por la oposición, les desearon una vida llena de felicidad juntos. Después de eso, se sentaron los dos para tener una conversación, porque el pibe estaba preocupado por la idea que se estaban haciendo los empleados de ellos, pero a la prota le daba igual lo que los demás pensaran. Además era mejor que los empleados creyeran que su jefe era un hombre capaz de ser amado. Estas palabras sonrojaron al mechudo, pero igual le dijo que recordara que lo de ellos era una amistad, no que era amor. La prota con su cara de pícara se echó a reír, alegando que quizás el corazón de las personas cambie, puede que después de un tiempo de una amistad, pasen a algo más. Ferus le dijo que como ya ella sabía lo que le había pasado con su exmarido tóxico en la otra vida, debía de no mezclar sentimientos para evitar cualquier cosa parecida, pues no sabía cómo eso podría afectar más adelante, aunque la muy atrevida de la prota se le estaba metiendo por los ojos al duque, diciéndole que ella no iba a permitir que todos pensaran que él era alguien que no era amado. Ella no quería que ese matrimonio causara otros raros malentendidos sobre el duque. Además ella estaba molesta, pues sus empleados habían pasado los límites, pensando lo peor del duque, sin ni siquiera preguntar antes. Lo que la prota quería era aplastar cualquier estereotipo con relación al gran duque, pues para ella, él era su apreciado amigo. Pero no pasó lo que yo esperaba, que era que hicieran el entra y saque para fortalecer la amistad. Al contrario, ella aún insistía en que debía encontrar una esposa verdadera para el mechudo, aunque él insistía en que no iba a existir otra esposa. En ese momento él agarró la mano de la waifu para decirle que a pesar de que el matrimonio era arreglado, o sea un simple contrato, y sean más amigos que amantes, mientras seamos hombre y mujer en palabra, yo seré leal a ti, y no tengo intención de dejarte tan fácilmente. Esto no fue conmigo, pero me llegó al corazón. Esas palabras tan tiernas llenas de sinceridad enamoran a cualquiera. Así tenga la cara toda fea, ese boludo sabe conquistar con sus palabras. Me meteré en la novela y le pediré una clase privada. Bueno, hemos llegado al final de este resumen que me enganchó demasiado. ¿Qué opinan ustedes de esta típica historia de amor, que al final no es típica? Déjenme sus comentarios, y para segunda la parte ya saben lo que tienen que hacer, darle 7000 likes y 300 comentarios. Los quiero como quiere Ferus, sincero y de todo corazón.